Buenas noches. Hoy tendremos una conversación muy especial con Su Excelencia Monseñor Edgar Peña, sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado Vaticano. Monseñor Edgar Peña, además de venezolano, es un hombre de una profunda fe, humildad, sencillez, conocimiento y sobre todo trayectoria diplomática. Eso nos va a permitir hablar de temas centrales en este momento histórico, lo que está pasando en el mundo, la cantidad de conflictos que hay, cómo las sociedades y la Iglesia abordan los conflictos, cómo trabajan o cómo podemos trabajar por solucionarlos. Pero sobre todo, aprovechando su viaje a Venezuela personal y familiar, pues lo vamos a tener en innumerables actos y vamos a conversar sobre eso también. Muchísimas gracias y los invito a que me sigan en esta conversación en esta noche tan especial. Buenas noches y muchísimas gracias, Su Excelencia, Monseñor Peña, por estar aquí con nosotros, con Vale TV y sobre todo con esa amplia audiencia que hoy nos sigue para escucharlo y para verlo. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, nos va a acompañar durante toda la conversación nuestro querido José Gregorio Hernández. Así será un encuentro bendecido por el Señor y por nuestro Beato, ¿no? Tengo que preguntarle, ante un mundo en múltiples conflictos que van escalando día a día, ¿qué hace o qué puede hacer la Iglesia Católica en el mundo, en Venezuela y sobre todo las sociedades? ¿Qué podemos hacer en estos momentos de tanta tensión, preocupación y falta de esperanza? Bueno, voy a citar al Papa Francisco, que cuando habla de la situación mundial, ya desde hace tiempo nos recuerda que tenemos una tercera guerra hecha en pedazos o en momentos y distribuida en todo el mundo. Ya se habla de más de 100 conflictos en el mundo. Es verdad, en este momento todo está concentrado, como lo ha definido también la Santa Sede y el Papa, en el pueblo de Ucrania, que está sufriendo muchísimo, y también el pueblo de Rusia, que está sufriendo mucho por lo que está aconteciendo. Pero tenemos muchos otros pueblos en guerra, tenemos muchísimas otras sociedades en dificultades, y lo que la Iglesia está haciendo en primer lugar es no olvidarles. El año pasado la Santa Sede hizo grandes esfuerzos por mantener presente en la agenda internacional el Líbano, que sigue con muchísimos problemas, la Siria. Los viajes del Santo Padre también van en esta línea. El Santo Padre quiso ir a Irak, otro país con grandes dificultades, y así podemos decir que la Santa Sede trata de que no se olviden estos conflictos, de que no se olviden las poblaciones que están pasando por momentos difíciles. Durante el viaje de Bahrein, el Santo Padre en el Ángelus se alegró por los acuerdos que se habían conseguido en el conflicto que tiene en este momento un país del África, la Etiopía, ¿no? Y así estamos pendientes, el Santo Padre principalmente, de que no se olviden estos conflictos, porque es fácil que los medios de comunicación, centrándose en los más complejos y en los más difíciles, olviden los otros. O en las noticias más recientes. O las más recientes. Bueno, luego también va todo el ritmo de las nuevas tecnologías y del social media, como lo llaman, y tratamos de mantener eso presente. Además de eso, tenemos grandes temas que se tiene mucha atención en la Santa Sede, que es el tema de la paz, que es el tema del hambre en el mundo, el hambre en el mundo creada por situaciones que estamos viviendo en estos días en Venezuela, lo que se ha llamado generalmente los cambios climáticos. Sí. Cuando llegué a Venezuela, el señor obispo de La Guaira, Monseñor Raúl Biort, me mostraba un video que a pocos metros de su casa
había una cascada inmensa de agua peligrosa. De tal manera que esto también, los conflictos naturales que crean hambre, que crean destrucción, desplazamientos humanos, la gente que pierde sus casas por lo que ha trabajado toda la vida. De tal manera que sí que estamos muy, digamos, dentro de lo que es la problemática del mundo. No tenemos que olvidar los nuncios apostólicos en todo el mundo, ¿no? Están allí propio para eso. Y cuando en algún lugar hay una guerra, cuando en algún lugar hay un conflicto, es normal que los otros diplomáticos no lo hacen por cobardía, ni lo hacen porque no quieran estar, pero tienen sus familias, tienen sus... Nosotros, bueno, que hemos dedicado nuestra vida a Dios, el nuncio y sus colaboradores siempre se quedan en el país, de modo que la iglesia local, la iglesia que camina en ese determinado país, no se encuentre sola. Lo hemos visto en los conflictos recientes, siempre el nuncio está. Exacto. Y eso es un modo de la Santa Sede, del Santo Padre, de decir esto es nuestro interés por los conflictos y por las dificultades que está teniendo la humanidad. Ante estas dificultades que está teniendo la humanidad y ante un mundo en constante transformación, también hemos visto que el Papa Francisco ha iniciado desde hace algún tiempo una transformación, una reforma de la curia, de acuerdo al tiempo que nos ha tocado vivir, porque esta es una época diferente. Entonces, podríamos decir que es un Papa reformista y nosotros nos preguntamos cuál es el impacto en la curia romana, pero también cuál es el impacto, por ejemplo, en la iglesia venezolana. Sí, quiero subrayar porque serían muchísimos aspectos. Yo me voy a subrayar tres aspectos. El primero es que esta reforma comenzó desde que el Papa inició su pontificado. De tal manera que cuando en el pasado mes de junio, en la fiesta de Pentecostés, la nueva Constitución Apostólica entró en vigencia, podríamos decir que el 90-95% de toda la reforma ya había iniciado. El Papa ya había reunido en diversos dicasterios, se había hecho todo un trabajo que a la conclusión de la Constitución, digamos, allí a nivel de reunificación de dicasterios, que son como ministerios que tenemos en el Vaticano, organismos de servicio a la Iglesia Universal, quedó el tema de la educación y la cultura, que se unieron en uno solo, y luego el dicasterio para la evangelización, que unió también ya la vieja propaganda fide, como la llamamos, el antiguo ministerio que se encarga de todas las iglesias nacientes, África, Asia y en todos los lugares donde la iglesia está comenzando, y con un pontificio consejo creado por el Papa Benedicto XVI, el de la nueva evangelización. Por lo tanto, ya la reforma ya había dado pasos de gigantes, ¿no? Y ese es un primer aspecto. Algunos que dicen, bueno, ¿y qué se está haciendo? Parece que la reforma va lenta. No tiene sentido porque la reforma se inició desde el principio, desde el día que el Papa constituyó el Consejo de Cardenales, que lo ayudan. ¿Sí? Es continua porque la Iglesia, decimos, cuando estudiamos teología y eclesiología, es siempre reformanda, ¿no? Siempre se tiene que actualizar. Claro. Y por eso es una institución que después de 2000 años está al lado del pueblo, de los pueblos y, por supuesto, de los católicos, pero de todos los pueblos de la humanidad. No ha perdido vigencia. No pierde vigencia, no. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto de la influencia, creo que algo importantísimo es lo que dice el preámbulo de la Constitución. La Constitución habla de una curia romana al servicio de los obispos, al servicio de las iglesias particulares, es decir, las iglesias que están en los países. No hay división, pero el Papa ha querido subrayar, siempre fue así. Pero a mí me parece importante que se diga y que se diga explícitamente, porque antes se intentaba decir, bueno, si nosotros servimos al Papa, servimos a la Iglesia. Y es correcto, es perfectamente correcto. Pero el Papa ha querido que ese servicio de la curia romana sea el servicio
de los obispos. Y a mí me parece que esto es algo muy importante, porque es también un mensaje a todos los obispos del mundo, diciéndole las oficinas, las curias, como llamamos, episcopales, las casas episcopales, los centros pastorales episcopales, no son lugares cerrados en sí mismos y para una autosatisfacción, no. Están hechos para el servicio de la gente, para estar al lado de la gente. Entre paréntesis, yo ayer estuve con el cardenal, estuvimos también como señor encargado de negocio, Monseñor Edward, de la Nunciatura, en las nuevas estructuras que en el Rosal se están organizando para este servicio de la Iglesia de Caracas a toda la población. Y está eso, yo lo repetí, dije, esto está al servicio del pueblo, al servicio de la gente. Si hay un organismo de educación, es para que la educación católica llegue a todos, claro, como se hace en Venezuela, por ejemplo con la VEC, ¿no? Totalmente. Es la educación que tenemos, a toda la educación, porque nosotros no excluimos a nadie, ni a los pobres, ni tampoco a los ricos. Ni en salud, en Cáritas, ni en salud, ejemplo. en Cáritas. Entonces es eso. En los medios, perdón que lo interrumpa, Vale es un canal al servicio de la gente en el día a día. Exactamente. Entonces, esto que se ha hecho en Roma, que el Papa ha insistido, tiene una incidencia en las iglesias locales. Un segundo aspecto sería el de la sinodalidad. El Papa Pablo VI, al terminar el Concilio Vaticano II, ese gran ejercicio que se hizo con todos los obispos del mundo, se daba cuenta que seguramente algún Papa querrá hacer un Concilio Vaticano III, pero dice, no podemos esperar otros 30, otros 50 años para hacer otro concilio. E instituyó el Sínodo de los Obispos, donde el Romano Pontífice, el Papa, se encuentra con un grupo de obispos para tratar temas, la familia, la juventud, la iglesia en África, el tema de los obispos, los sacerdotes, la vida consagrada, los fieles. Y eso es otro aspecto importante que se está subrayando porque a la luz de estas reformas también se ha reformado esta oficina, este órgano de servicio del Sínodo de los Obispos. Ahora se llama el Sínodo, donde están los obispos, pero donde hay una gran consulta en los temas de iglesia con el pueblo de Dios. Aquí recientemente se ha hecho, por ejemplo. Exacto. ¿Y cómo fue la experiencia? La convocatoria, la participación de la gente fue extraordinaria. Entonces es otra reforma que es continuidad con lo que Pablo VI ya había realizado. Y pudiésemos hablar de muchos otros aspectos, pero yo quisiera que al pueblo católico venezolano que nos escucha le quede esto. La Constitución Apostólica Predicate Evangelium se ha hecho para que la Iglesia pueda servir mejor a sus fieles. Si yo le preguntara para usted cuál es la línea central, yo sé que son muchas, del pontificado del Papa Francisco, ¿cuál me diría usted que es? Yo creo que la línea central del Papa Francisco es la evangelización. La Iglesia llamada a evangelizar. Y yo recuerdo que era la visita del Santo Padre en la isla de Malta y se tenía una actividad en la tarde, eran como las vísperas, un momento de oración frente a la catedral, y el Papa en este discurso hablaba mucho que la Iglesia, la alegría de la Iglesia y la realización de la Iglesia está en evangelizar. Y en esa ocasión, el Papa al final de cada párrafo, y no estaba hecho así, de cada párrafo, donde el Papa llamaba a la Iglesia a reflexionar, a no quedarnos en el pasado, a no quedarnos en la sacristía, a no quedarnos encerrados en nosotros mismos, que es siempre una tentación. Al final de cada párrafo el Papa repitió, la alegría de la Iglesia está en evangelizar. ¿Y qué es lo más difícil de ese trabajo? Lo más difícil de ese trabajo es salir
es salir de nosotros mismos. Y luego es una llamada no solamente a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y las religiosas, sino a todo el pueblo fiel de Dios. Usted, con todo su equipo, están haciendo este trabajo de evangelizar a través de un medio nuevo que es el medio de la televisión, Vale TV. Y es eso, yo creo que la Iglesia tiene sentido y tiene alegría y se actualiza en la medida en que se dedica a evangelizar. Una mirada fuera de la Iglesia, ¿no? No tenemos autocomplacencia y cerrarnos en nosotros mismos, cerrarnos en lo que la Iglesia fue, en las cosas que hicimos. Eso todo es interesante y lo vivimos hace 2 días o ayer. La historia, claro. ¿No? La historia, yo lo decía en el Palacio Episcopal. Aquí nosotros conocemos quiénes somos y quiénes podemos ser, pero esto nos lleva a nosotros, Iglesia, a continuar ese servicio de evangelización hoy. Hoy, por ejemplo, la Venezuela de hoy no es la Venezuela de hace 50 años. No, ni el mundo es el mismo. Ni el mundo es el mismo. Entonces eso, yo creo que la gran insistencia del Papa es salir, la Iglesia en salida, la Iglesia que es un hospital para emergencias, la Iglesia que está al lado de los que sufren, que son todos los que sufren, toda la gente, independientemente de su situación económica o cualquier cosa. Yo noto que esa es la gran pasión y el gran esfuerzo que el Papa Francisco hace y que nosotros tratamos, siendo sus colaboradores, de acompañarlo, y todos los obispos de la Iglesia Católica en el mundo. Monseñor Edgar me decía tras cámara, viendo una imagen de Bolívar hermosísima que está aquí en la Anunciatura, que así como él se fue, se preparó, luchó, volvió a Venezuela y libertó toda la América. Pues así los venezolanos que se fueron volverán y reconstruiremos entre todos nuestro maravilloso país. Usted transmite con su manera de hablar y sus palabras paz, serenidad, también transmite esperanza. Y eso creo que falta mucho, no en Venezuela, en el mundo en general, esperanza. Y sus palabras transmiten eso. Usted es venezolano. Tiene una larga y dilatada trayectoria diplomática en el Vaticano. No vamos a hablar de su currículum, porque bueno, ya su cargo en sí mismo dice lo que es su currículum. Pero sí me gustaría que como venezolano, como sacerdote, como obispo, como pastor, le diera un mensaje a todos los venezolanos, a todos sus compatriotas, utilizando las cámaras de Vale TV. El primer mensaje es: continuemos a ser venezolanos, continuemos a conservar lo que somos. Nosotros somos personas abiertas, personas alegres, amamos la familia, esto no lo podemos perder. Hoy hay un ataque feroz a la familia, sin sentido. La familia venezolana, y lo decía alguien en estos días, se ha emigrado en familia, ¿no? Los venezolanos no han salido solos. Alguien nos contaba en estos días que algunas grandes migraciones se iba primero el padre, luego la madre, después los hijos. Los venezolanos se han ido con los hijos, con los padres, con los abuelos y con los tíos y algunas veces con los primos. Entonces, seguir siendo familia. Luego, tener a Dios en el centro de nuestra vida y a Dios acompañado de la Virgen. La Virgen María cubre todo el territorio venezolano, con Coromoto, con la Pastora, con la Virgen del Valle, con la Chinita, y eso es lo que nos hace venezolanos. Y lo último, no perdamos la esperanza, lo que usted decía. No es optimismo, mis hermanos, no. El optimismo se acaba frente a la primera lucha perdida. Ahí el optimismo se va, porque el optimismo es algo humano, mientras que la esperanza está fundamentada en la fe. En la fe. Y la fe nos hace subir montañas, la fe nos hace subir lo que sea y pasar por lo que sea. Este concepto que se habla ahora, la resiliencia, la fe tiene millones de veces más fuerza que la resiliencia, que también es humana.
Entonces, la esperanza está sostenida por la fe en Dios, por la fe en la Virgen y por la fe en los santos, en nuestro José Gregorio, que hace tanto bien. Y además, no solamente está sostenida en la fe, sino también en la caridad que nos hace abrirnos a los demás. Por eso son las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Un deseo para ahora, para este tiempo y Navidad, para todos los venezolanos, que nunca nos falle la fe, que nunca nos falte amor y esperanza, y que la esperanza nos lleve a ir adelante siempre, no obstante las dificultades, no obstante lo que tengamos que sufrir, siempre adelante, adelante y adelante. Y que el Señor los bendiga y la Virgen María nos cubra con su manto y con su amor. Muchísimas gracias, Monseñor Peña. Gracias. Ha sido una magnífica conversación. No puedo agregar más nada a una conversación profunda, emocional, con afecto, con conocimiento, de un hombre que ama profundamente a su país, la fe, la cultura, que tiene un conocimiento amplísimo de lo que somos los venezolanos, porque él es venezolano, que nos ha dado o nos ha renovado la esperanza, que nos ha dado mensajes maravillosos para este tiempo histórico y también para Navidades. Así que me queda darle las gracias por habernos escuchado y visto, por haber compartido con nosotros este programa tan esperanzador que espero les haya gustado tanto como a mí. Gracias.